Señora presidenta, sabemos que la regulación de cobertura de procesos electorales en el servicio público es obsoleta, es ampliamente discutida en la profesión, no solo por la emergencia de las redes digitales, sino también por los retos que plantea una sociedad hipermediatizada en la que es necesario avanzar en ese ámbito. Pero considerando la actual regulación, hay que respetar el principio de pluralismo político y social, y eso es un elemento fundamental para el servicio público, que no solo consiste en representación. Se pone mucho el énfasis en la presencia en los órganos parlamentarios, pero la relevancia de corrientes de opinión, la significación social, Sumar, por ejemplo, no solo es una fuerza de gobierno, sino una implantación, una representación significativa en el Parlamento, y esa corriente de opinión debe ser representada en los espacios públicos. Ha habido un plan de cobertura al respecto que hubiera sido deseable tener el consenso y el debate en el Consejo de Administración, en varios sentidos. Primero, en la posibilidad de establecer más debates. Necesitamos muchos más espacios de información electoral respecto a las opciones políticas. La democracia deliberativa exige que el servicio público atienda más espacios de deliberación precisamente en procesos electorales. Y también un modelo de gobernanza que garantice también modificar para ampliar esos espacios, sobre todo para el tema de las coberturas informativas. Y en las coberturas informativas es verdad que los tiempos están muy pautados para esa proporcionalidad, pero se pueden incluir otro tipo de contenidos. Sería deseable, y es una consideración para las elecciones vascas, al menos 3 elementos, ¿no? Primero, mínimo 2 debates con todas las fuerzas políticas parlamentarias. Es importante respetar ese principio de pluralismo social y político. También un tratamiento en los informativos que aborden cuestiones sectoriales y territoriales de manera monográfica para que haya un conocimiento del público lector respecto a las opciones programáticas, con un sentido pedagógico que es constitutivo del servicio público. Pero también es fundamental evitar recursos de fuerzas políticas de representación parlamentaria y reconocer esa relevancia en los contenidos, especialmente no solo en los debates, sino también en la cobertura, para evitar un efecto que se está dando también en la polarización, en la cobertura periodística, del efecto Mateo, que favorece a las fuerzas mayoritarias e invisibiliza corrientes de opinión que están presentes en la sociedad española. Simplemente podía haberse decidido incorporar otra representación en los debates, lo permite el recurso. El servicio público y el interés público implica un principio de producción propia. Es evidente que la externalización, de algún modo, es una cesión de responsabilidad del servicio público en el ejercicio tutelado por el organismo que corresponde, y en ese sentido hay que señalar que el récord de gasto de producción audiovisual externa, de más del 17%, en el caso, por ejemplo, de la 1, en torno a la programación, del 60% con programas externos, no garantiza o no hace posible la realización del servicio público. No solo porque el mascarón de proa de programas como Masterchef pueden vulnerar principios básicos de pluralidad, de respeto a elementos constitucionales en contenidos que han sido polémicos, sino también porque es necesario plantear un modelo distinto. No estamos en la competencia con las cadenas privadas y, por tanto, las cuotas de pantalla que se ganan hace perder también peso a Radio Televisión Española desde el punto de vista de la lógica de la competencia. Y en ese sentido, cabría señalar justamente que el protocolo de inicio de actuaciones que el 2 de agosto del presente año la presidenta de la Corporación se comprometió a ejecutar implicaría no solo producción propia, sino estabilidad y viabilidad del empleo y del futuro del personal. Ese crecimiento del personal y su estabilidad depende de la dedicación en producción propia, no solo en los centros territoriales de Madrid y Cataluña, también, por ejemplo, en centros territoriales como Andalucía. Y en ese sentido serían retos estratégicos para el ente público considerar algunos elementos que tienen que ver con la producción interna, con la producción desde la propia casa, y establecer al menos 3 retos. Uno, el de la cualificación de la plantilla en espacios de avance tecnológico, de propuesta original en ese sentido. Asumir mayor producción propia en los centros territoriales, en muchos de ellos con capacidad para producción, y explorar nuevos contenidos de convergencia digital. Aquí se ha señalado por mi colega del Grupo Vasco algunos contenidos que son originales y de vanguardia y en el que debería avanzar el ente público, en dirección contraria justamente a la externalización, que da lugar no solo a la dejación de responsabilidades por la empresa pública en empresas y producciones, sino también a la pérdida de calidad del empleo y también al desarrollo del sector audiovisual de la propia institución.
Sí, proporcionalmente el problema es que el peso de la producción propia ha aumentado considerablemente y especialmente en los canales de referencia del ente público. Habría que tomar en cuenta la capacidad insuficiente explotada del personal que ha aumentado, aunque haya crecido el número de horas para su desarrollo.